Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 29. Creo que está ahí, ¿verdad? Dice el texto bíblico de un personaje muy conocido. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, igual que hoy, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca de tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tremenda historia. Dios bendiga su palabra. Iba a hacer la pregunta: ¿cuántos conocen al Tomás de la Biblia? ¿Cuántos han oído alguna vez mencionar a Tomás? A ver, ¿y qué han oído de Tomás? ¿Qué es lo que más comúnmente se dice de Tomás? A ver, sin pena, diga si eso es lo que todo el mundo dice, que dudó, que era incrédulo, ¿verdad? Eso es lo que más sabemos de Tomás. Yo le compartía al hermano Julio que, estudiando un poquito este testimonio de Tomás, estaba aprendiendo muchas cosas, pero fíjese que aprendí algunas cosas de Tomás, pero aprendí más de la iglesia que de Tomás, de la comunidad de fe, porque de esta experiencia de Tomás sale este título de este mensaje y la reflexión que tenemos, que espero sea de edificación por parte de Dios para nuestras vidas y para nuestra iglesia. La iglesia, familia de fe, de la fe, comunidad de apoyo y sustentadora. Hermanos, en la Biblia encontramos muchos fundamentos de la formación de la familia tradicional, común y corriente que conocemos, los hogares nuestros, los hogares de muchas personas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de familias formadas por vínculos no solamente de sangre, de familiaridad, sino por vínculos más allá de los vínculos biológicos. En la Biblia encontramos
que es importante, es valioso el vínculo que se forma con la familia, es la única manera de constituir esa familia que tenemos humanamente hablando. Pero en la Biblia encontramos experiencias de comunidad, de tipo de familia, establecidos con base a la amistad, a la solidaridad, al compañerismo y a la fe. Y esperamos, hermanos, que esta reflexión nos traiga elementos poderosos y especiales para lo que es el vínculo que se establece, que establecemos cuando nos incorporamos por decisión del Señor, en primer lugar, que nos buscó y nos escogió y nos invitó a ser hijos de Dios y parte de su familia, para que también fuésemos una parte de la familia de Dios. Y es una decisión que tuvimos que tomar nosotros. Y nos incorporamos a eso que se llama la iglesia, que es la comunidad de fe o que es la familia de Dios. Pero en ese caminar, como cualquier otra familia, muchos, inclusive algunos de nosotros, hemos transitado por situaciones familiares que no han sido perfectas. Hemos transitado por situaciones personales que fueron difíciles y que en algún momento nos separaron y nos mantuvieron separados de nuestros vínculos familiares, físicamente o humanamente hablando. Sin embargo, eso no nos hizo dejar de ser parte de la familia. Y nos constituimos en medio de situaciones difíciles de diferentes índoles. Algunos, como en cualquier familia física, hemos tenido diferencias, dificultades, pero después ha habido una restauración, una reconciliación, un acercamiento. En este caso, nosotros tenemos a un hermano, el hermano Tomás, que se encuentra en una situación donde el Señor llega y Tomás no estaba. Y en ese momento, no sé qué otras circunstancias estaría viviendo Tomás, no sé dónde estaba, no sé qué estaba haciendo. Lo cierto es que no estaba en el lugar donde estaba el resto de la comunidad de fe en el momento en que se presentó el Señor. En el caso de Tomás, por lo menos sí sabemos que pareciera ser que algo que le estaba afectando era la duda. Y a veces puede ser que en nuestra vida también pasemos por etapas de duda. Hermano, no le tenga miedo a una experiencia en que usted tenga alguna duda de algo. Lo interesante es que usted vea esa duda como una oportunidad para orar, para estudiar, para escudriñar y para poder tener una respuesta sobre la duda que está enfrentando. Como les dije, en la Biblia se encuentran vínculos que no están hechos necesariamente del vínculo biológico. Sino por la amistad o por la solidaridad o por compromiso o por la fe. Tengo un par de ejemplos. ¿Cuál fue el fundamento de la relación entre David y Jonatán? La amistad. Y era una amistad inquebrantable. Y tuvieron momentos difíciles. Pero ese vínculo se fortaleció y fue establecido por la amistad. Tenemos el caso de Noemí y de Ruth. Hubo una familia, vamos a decir un vínculo familiar, aunque no eran una familia formalmente ellos, pero había un vínculo familiar que se estableció por la solidaridad que tuvo Ruth con Noemí. Y de allí hay todo un proceso.
Y encontramos la experiencia de Jesús con sus discípulos, con esos discípulos que estuvieron alrededor de Él, con el que Él pasaba la mayor parte de su tiempo. Y se estableció un vínculo fraternal de amor, que son ejemplos de familias por elección, por decisión, en contraposición a los de la familia de sangre o por procreación. No son aislados los textos bíblicos, las experiencias que nos describen a la iglesia. Vayan haciendo la transición, ¿eh? No son escasos, aislados los versículos, las citas bíblicas que nos hablan de nuestra iglesia, de la iglesia, como la familia de la fe. Les puedo dar citas que las pueden anotar. Tenemos Gálatas 6:10, tenemos Efesios 2:19, por lo menos esas dos citas. Así que no hay, escuche bien hermano esto, no hay o no debe haber, por cualquiera que sea la razón que usted tenga en su vida, no debe haber ningún creyente en Cristo Jesús que esté desprovisto de una familia. Porque si no tiene una familia en la sangre, tiene que estar cierto que si tiene su fe en Jesucristo, pertenece, es miembro de la familia de Dios. Amén, hermano. Qué importante es eso. Sobre todo los que hemos vivido experiencias de familias de la sangre, con las cuales tal vez no hemos sentido el apoyo, el acompañamiento, el respaldo que necesitamos, y que en algún momento nos sentimos o nos hemos sentido desprovistos de una familia. Yo no sé si algunos de ustedes, pero yo personalmente, en algunos momentos he sentido, experimentado la soledad, el vacío, de incluso llegar a pensar que no tengo familia. Aunque no tenga una familia físicamente hablando, no debo sentirme desprovisto de familia si pertenezco a la familia de Dios. Ningún hermano, ninguna hermana, por grandes que sean sus dudas, por difíciles que sean sus situaciones, por complicado que sea su testimonio, por haber fallado o caído en cualquier circunstancia, ningún hermano debe llegar a pensar que está desprovisto de familia y sentirse solo y abandonado, porque no lo está. Si es que mantiene el vínculo con su iglesia, con su comunidad de fe. Dios nos saca de la soledad y nos pone en comunidad. Nos saca de la orfandad y nos pone en una familia, si es que nos hemos sentido huérfanos. Marcos 3:35 nos habla de situaciones más poderosas y perseverantes que existen, de lazos que nos unen, más allá de todo aquello que nos hace ser parte de los vínculos físicamente hablando. El Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento varias veces se utiliza el vocabulario relativo a la familia para describir esa nueva comunidad, esa nueva relación, la iglesia. Dios es nuestro Padre, enseña la Biblia. Mateo 6:19 dice eso, Romanos 8:15,
Efesios 4:6, Dios es nuestro Padre. ¿Qué mejor Padre podemos tener que ese, hermano? Dice también que como parte de la familia de ese Dios que es nuestro Padre, somos hijos de Dios. Somos. Y siempre seremos, a pesar de las cosas que sucedan. Lo que sí es cierto es que de nuestra responsabilidad es buscar la manera de volver a mantener los vínculos con esa familia si es que se han roto. Y si resolvemos el problema o la situación por la cual esa relación de familia se ha distorsionado o se ha dañado. Pero también es responsabilidad de la familia buscar acercarnos a unos a otros para ayudarnos a salir de cualquier situación que nos haya apartado de la comunidad de fe. Y en el caso de Tomás, lo que había afectado posiblemente de Tomás era la duda. Puede ser que hay hermanos o hermanas que están luchando con su fe y tienen dudas, pero tal vez están luchando con algunos aspectos de su vida. Si Dios es nuestro Padre, Él nos buscó y nos sigue buscando. Nosotros somos hermanos, somos los hijos de Dios. Cristo es el primogénito, dice la Escritura, entre muchos hermanos, lo dice en Romanos 8:29. Todos los creyentes somos hermanos en Cristo. Fíjese todo el lenguaje de familia que habla ahí. Y lo importante que es ese vínculo de familia. Está en Lucas 22:32, en Hechos 11:29, en Filemón capítulo 16. Somos todos los creyentes una familia. Ahora, el caso de Tomás, que nos trae a esta reflexión, nos muestra el valor del vínculo de una familia en la fe. Los momentos difíciles, de crisis, de dudas, de tentaciones o de caída, como somos parte de la familia de la fe, esta familia de la fe debe sostenernos, debe acompañarnos. Debemos construir o tener el ambiente necesario para que los hermanos que como Tomás se encuentran separados o apartados por la circunstancia que sea, le permitamos permitamos tener el ambiente necesario para un encuentro restaurador con el Señor y un encuentro de reconciliación entre Dios y el hermano o la hermana y entre los hermanos entre sí, en la familia que constituimos, que se llama comunidad de fe, que se llama iglesia. Hermanos, necesitamos ese encuentro, facilitar, promover el ambiente para una restauración con el Cristo restaurador. Es necesario que tomemos en serio, hermano, escúchenme, es necesario. De seguro todos nosotros tomamos en serio nuestra familia físicamente. Y cuando hay situaciones allí que crean dificultades entre los miembros de la familia, estamos interesados en ver cómo salimos adelante con esa situación. No somos indiferentes a las dificultades que pueda haber dentro de nuestra familia de sangre. Pero no entiendo cómo es posible que nosotros seamos indiferentes o hasta reaccionemos en contra con aquellos hermanos o hermanas que por alguna dificultad también están ausentes o están separados de la relación con el cuerpo, como lo tuvo Tomás. Es una familia creada alrededor
del seguimiento a Jesús. Y si nosotros estamos formando una familia alrededor de seguir a Jesús todos, debemos estar convencidos de que tenemos una familia, somos parte de una familia y no sentirnos ni solos, ni abandonados, ni rechazados. Y somos consolados por su palabra y también sostenidos por la solidaridad, el amor de los demás hermanos de esta familia que se llama iglesia. Hermanos, Jesús resucitado según el pasaje, porque hay muchas cosas en el pasaje, así que no voy a quedarme solamente en todas las cosas, pero Jesús resucitado se presenta a los discípulos encerrados en un lugar. ¿Por qué estaban encerrados? El texto lo dice, por miedo a los judíos. Y los saluda con una expresión muy fuerte que es paz. Y es interesante, les muestra sus manos, su costado, y el temor se transforma en gozo. Porque en medio de esa situación, esa paz que el Señor les da se convierte en gozo. Y en ese nuevo ambiente hay alegría y hay celebración. Jesús les encomienda la tarea por la cual Él mismo ha sido enviado, les envía, así como Él fue enviado, Él les envía también a cumplir una misión y les sostiene con la presencia del Espíritu Santo. Pero en esta historia que si llega hasta ahí, que es todo interesante, ¿no? Pero en esta historia se introduce un elemento discordante. Pero Tomás no estaba. Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pregunto, ¿dónde estaba Tomás? No sé. ¿Qué estaba haciendo? Tampoco sé. Podría tener dudas en ese momento. Podría tener situaciones internas conflictivas. Aspectos de su fe o de su vida le estaban cuestionando y no estaba. Cogió por otro lado y no se mantuvo allí dentro de esa familia. Eso puede haber pasado con muchos de nosotros. ¿Sí o no? Que en un momento dado no estuvimos. Pero eso no nos hizo estar fuera de la familia. Lo importante es que Tomás, escuche bien, hermano, porque hablamos ahora de la comunidad, el ambiente que debe haber, lo que estaba pasando, la responsabilidad que tenemos unos con otros. Pero de parte de Tomás hay algo interesante, importante, que resaltar, por lo menos una de las cosas que quiero resaltar. Lo importante es que Tomás tomó la decisión de regresar a la comunidad. Sus compañeros lo rodean, contentos, le cuentan de la muerte, del regreso de Jesús, y Tomás manifiesta su situación de duda, de incredulidad, su dificultad en la fe o su situación de vida que estaba viviendo. Pero no hagamos saber que Tomás u otros de nosotros no podamos rehacer esa realidad. Pero Tomás tuvo que, en ese momento pasó por una situación difícil porque
él podría seguro decir, ellos han experimentado muchas cosas que yo no la pude, pero él regresa. Vemos a Tomás y vemos en Tomás reconociendo su valentía, que no es fácil, hermano. Su franqueza. Fue honesto en decir lo que pensaba, lo que sentía, lo que le estaba enfrentando. Nosotros no podemos regresar a la comunidad de fe en la cual hemos estado anteriormente y ahora nos hemos apartado por las razones que sea, y no quiero ser juez de ninguna de las razones. Pero si regresamos, debemos ser valientes para regresar si nos fuimos. Debemos tener franqueza, debemos ser honestos. Y yo lo estoy diciendo porque mi propia experiencia yo lo he vivido. Y con franqueza y con honestidad y con transparencia enfrentar mi realidad ante los hermanos de mi comunidad de fe, de mi familia. Él fue valiente, reconocemos su valentía, su franqueza, su sensibilidad y su perseverancia. Él expresa sus dudas. Sus fallas. Y en lugar de estar justificando o excusándose para justificar lo que ha venido haciendo equivocadamente, tratando de dar la apariencia de que todo ha estado bien y sigue estando bien cuando no es verdad, él habla con honestidad y con sinceridad. Y no habla, trata de mantener un disimulo o de callar su situación y su realidad. No llega allí como si nada hubiera pasado y regreso como si todo siguiera igual. Ese es Tomás. ¿Lo ven así o no? Esta decisión de Tomás es por elección. Necesita reincorporarse, restaurarse a esa relación de familia, que nunca la ha abandonado, que nunca la ha perdido, que nunca ha estado solo. El primer paso que dio Tomás fue ser honesto con sus hermanos, con su comunidad, con su comunidad de fe. Y abrió su corazón delante de ellos. Debemos, hermanos, abrir nuestra vida, nuestros corazones, nuestra alma, para que la realidad nuestra se desahogue. No para darle satisfacción a la curiosidad de otros, es por el bien de nosotros los que estamos pasando por situaciones difíciles, los que hemos estado separados, los que hemos estado viviendo de una manera no adecuada, o los que hemos tenido dudas de fe, o un testimonio erróneo. No es por complacer la curiosidad de los demás, es por restaurar nuestra vida interior, que debemos ser honestos y sinceros delante de Dios. Como hermanos debemos tener en nuestra comunidad de fe la posibilidad de expresar nuestras fallas, nuestra soledad, nuestros errores, nuestras dudas. Y lo hacemos ¿para qué? Para buscar lo que necesitamos, que es una relación sanadora con el Señor y restauradora con el Señor. Porque, hermanos, si algo nos mueve es porque en medio de cómo hemos estado, de las dudas y las cosas que hemos experimentado, debemos saber que necesitamos restaurar esa relación saludable y sanadora que teníamos con el Señor, y hacerlo con valentía y con honestidad.
Tomás pertenece a una comunidad de fe, a los discípulos. Y es interesante, hermano. Vuelve a ellos, a los otros seguidores de Jesús, sus compañeros, sus hermanos, su familia. Porque no es ante cualquiera que él va a ir a abrir su corazón. Es ante sus hermanos, sus compañeros, su familia. Que no se escandalizan, que no lo juzgan, que no lo avergüenzan, sino que lo reciben, los escuchan, lo reciben, lo escuchan y lo sostienen. Si Tomás no hubiese tenido la certeza de que esa era la recepción que iba a tener, es muy posible que no, porque uno no puede abrir eso a cualquier persona, solamente se puede abrir a esa realidad que uno ha vivido y hasta sufrido, ante personas que sabe que no lo van a juzgar, que no lo van a criticar, que no lo van a atacar, sino que lo van a restaurar, aunque sí se reconozca que estuvo fallando en un momento dado. Hermano, esta incipiente iglesia ha aprendido a ser la nueva familia de Tomás. Esta comunidad, esta iglesia incipiente, es una comunidad sanadora. Acoge en su seno a Tomás, que sufre, duda, batalla, pero lo acoge, lo recibe y lo acompaña. Es la comunidad que aprendió, por ejemplo, como dice el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y ténganlo por seguro, hermano, te lo digo por experiencia, ninguno de los que por alguna razón han estado o se han sentido o han estado separados de la vida en comunidad lo han hecho sin sentir nostalgia, sin sentir tristeza, sin extrañar y sin pasar por situaciones de aflicción, porque no tienen el acompañamiento y el respaldo de su comunidad de fe, de su familia, a la cual usted escogió. Es la comunidad que según Segunda de Corintios 1:4 aprendió que había sido consolada. ¿Para qué? Para consolar. Y pasamos de allí a Tomás en el versículo 26. Que voy a leerlo, que dice así: 8 días después, fíjense, desde el momento inicial hasta cuando pasa este evento, muchas veces yo ni me había fijado tampoco. Pareciera como que había sucedido en el mismo momento. No, 8 días después. ¿Usted se imagina lo que debe haber sido esos 8 días para Tomás? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ahora sí estaba ¿quién? Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en tu costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados somos nosotros.
Nada de lo que narra el Evangelio lo hemos visto, pero hemos creído. Y hemos visto también a esa comunidad incipiente cumpliendo con la misión de restaurar a Tomás. Y a Tomás regresar con un corazón contrito, humillado, reconociendo que había estado pasando por situaciones de aflicción, pero regresa a donde sabe que puede, que tiene su familia y que puede encontrar la comprensión, el acompañamiento, la solidaridad y la restauración que necesita. Cuando descubramos, y cuando digo descubramos es porque lo estemos aplicando, que lo estemos practicando, no porque no lo sepamos, esta conducta de acompañamiento y de restauración vuelve a nosotros la esperanza. Ese encuentro personal es capaz de liberar a Tomás de su agonía, de sus dudas, de su separación, en búsqueda de que inicie una restauración. Es el contexto para que eso se dé de la comunidad de fe. No se puede lograr en otra forma. Hermanos, aprendamos de esta iglesia embrionaria. Y digo embrionaria porque apenas eran los discípulos que estaban, todavía no se había consolidado realmente la concepción de iglesia. La comunidad de los 12, la familia de la fe, es un momento, en un momento especial que trae renovación y vida a Tomás. Es una comunidad que lo rodea. Ustedes no leen ahí nada de asombro, ni de ataque, ni de nada de parte de los discípulos, ni de Jesús. Lo rodean, lo acogen con cariño. Es evidente en el pasaje. Es evidente que Tomás les hacía falta. Con paciencia, porque saben que el proceso de restauración de Tomás va a tener que seguir adelante, pero lo reciben con cariño, con paciencia, con amor. Lo aceptan así tal cual como viene Tomás. Como recibió el padre al hijo pródigo y lo abrazó. Todo sucio, todo maloliente, pero regresó, tuvo el valor de regresar y de acercarse y de reconocer cómo andaba. Y el padre lo recibe con regocijo y lo abraza. Qué tremendo, ¿verdad? Yo sentí eso en esta iglesia cuando yo regresé a andar en los caminos del Señor. Porque andaba mal. No quiero ni siquiera compararme con Tomás, pero sí sentí que andaba mal y que necesitaba esa restauración. Y tuve que ser honesto, sincero, transparente, pasar por un proceso de restauración. Pero la iglesia, la comunidad de fe, mi familia, la que no estuve, pero nunca dejé de ser parte de esta familia, me acogió con cariño, con paciencia, con amor y me aceptó. Pero me ayudó a caminar en el proceso de restauración. Nosotros vemos aquí esta historia de Tomás interesante, importante. Como les dije, tal vez he desarrollado más y he aprendido más estudiando la experiencia de Tomás, de la comunidad de fe, pero también he aprendido mucho de cómo se acercó Tomás en búsqueda de restauración a esa comunidad de fe. Y así termina ese encuentro, transformando nuevamente
la vida de Tomás. Nos transforma y nos reconcilia con nuestro Señor y con nuestra familia, con nuestros hermanos. Esta experiencia de restauración es el contexto de la familia de Dios y de nosotros, y de que nosotros como familia de Dios, como comunidad de fe, podamos permitir el encuentro de Tomás con su comunidad de fe, pero primero el reencuentro de Tomás con su Señor. Tomás se entrega ahora para vivir y servir a su Señor a través de su comunidad de fe el resto de sus días. Y hay algunos testimonios por la tradición histórica de que Tomás fue un tremendo líder, una persona que después de esta experiencia se convirtió en un líder potencial, fuerte, que llevó el Evangelio a muchos lugares y le sirvió al Señor el resto de su vida y fue utilizado por Dios en muchos lugares. ¿Qué hubiera pasado si su comunidad de fe lo hubiera abandonado o lo hubiera rechazado? Así pues, hermanos, la familia de la fe, nosotros, la familia de la fe, nos espera una tarea hermosa que solamente se puede desarrollar cuando hay verdadero amor al Señor primero y después amor al prójimo, amor al hermano. Y para que hagamos la realidad esto que dije al principio, ningún hermano debe sentirse sin familia. Ningún hermano o hermana debe sentirse solo y abandonado. Primero porque Dios nunca lo hace, sigue siendo su Padre. Aunque tenga a veces que disciplinarnos, sigue siendo nuestro Padre. Precisamente nos disciplina porque nos ama. Pero también, hermanos, porque no nos podemos sentir desamparados, ni abandonados, ni huérfanos, ni solos. No solo porque Dios está con nosotros, sino porque estamos ciertos que somos parte de una familia, que siempre podemos contar con ella y que nos acompañará, nos recibirá con cariño, con paciencia, con amor y con aceptación, independientemente de cómo hayamos estado viviendo.